famosos, talentosos, admirados. Creímos que nada podía tocarlos. Pero el destino no respeta guiones. Desde cuchillos reales hasta focos que caen del cielo, estas historias no hablan de excesos o escándalos. Hablan de segundos fatales, errores mínimos y accidentes que nadie vio venir. Actores, técnicos, leyendas. Algunos sobrevivieron, otros no. Pero todos quedaron marcados. Son relatos donde el riesgo no estaba en el papel, sino en el set. Y el terror no vino de la trama, sino de la realidad. Suscríbete y prepárate para ver lo que ocurre cuando el arte roza lo mortal. Estas escenas casi acaban con sus protagonistas. Y lo que dejaron atrás jamás se olvida. Número 26. Matthew Fox y Terry O'Quinn. El cuchillo era real. En el explosivo final de Lost 2010, el enfrentamiento entre Jack Matthew Fox y Locke Terry O'Quinn debía ser el clímax emocional de la serie. Y lo fue. Pero por razones que casi terminan en tragedia. El departamento de utilería había preparado un cuchillo retráctil para la escena. Pero, de algún modo, un cuchillo real acabó en manos de O'Quinn. Durante la coreografía de combate, el actor apuñaló a Fox en el costado, sin saber que no estaba actuando. Fox cayó al suelo. Solo la suerte lo salvó. Bajo el vestuario llevaba un chaleco de Kevlar por precaución. Sin él, el ataque habría sido letal. La producción se detuvo en seco. Lo que debía ser magia televisiva estuvo a punto de convertirse en crimen. El incidente se ocultó discretamente en postproducción, pero para el elenco y el equipo quedó grabado como un momento inolvidable. Lost coqueteaba con el riesgo en pantalla. Ese día, casi cruzó la línea. Número 25. Kristin Chenoweth. Cuando el cielo cayó. En 2012, mientras grababa una escena al aire libre para The Good Wife, Kristin Chenoweth vivió lo impensable. De pie bajo una estructura de iluminación, una ráfaga de viento desprendió parte del equipo por encima. El metal cayó con fuerza, golpeándola en la cabeza. Las heridas fueron devastadoras. Fractura craneal, costillas rotas, daño en la columna y dientes quebrados. Chenoweth fue hospitalizada de urgencia. La gravedad detuvo la producción indefinidamente. Luego reveló el doloroso proceso de recuperación. Años de terapia física, secuelas permanentes, pérdida de memoria y dolor crónico. La actriz, famosa por su voz brillante y agudeza cómica, enfrentaba ahora un enemigo invisible. Las secuelas internas. Lo que parecía un accidente aislado fue en realidad un fallo grave en la seguridad del set. La serie continuó. Pero la vida de Kristin cambió para siempre. Sobrevivió. Pero el dolor no terminó cuando las cámaras dejaron de rodar. Número 24. Corin Nemec. Náufrago antes del primer plano. En 2013, el actor Corin Nemec se dirigía al old set de Poseidon Rex, una película de aventura submarina ambientada en las cristalinas aguas de Belice. Pero antes de que se filmara siquiera una toma, ocurrió el desastre. Transportado por la Guardia Costera beliceña, su embarcación chocó contra una barcaza semisumergida, oculta bajo las olas. El impacto fue brutal. Nemec fue arrojado dentro del barco, sufriendo lesiones tan graves que destruyeron por completo el lado derecho de su cuerpo. Huesos pulverizados, órganos dañados. Su vida pendía de un hilo. Requirió múltiples transfusiones de sangre y 5 cirugías para reconstruirlo. La producción quedó suspendida. Fue evacuado por aire para recibir atención urgente. El mar, pensado como un fondo paradisíaco, se transformó en campo de guerra. Nemec no solo sobrevivió, volvió desde el abismo. El día tío Mapus Devotion desde el abismo, un hombre quebrado, reconstruido, un naufragio sin cámara, pero con cicatrices que jamás se borrarán. Número 23. Aquí hay vacunas. La caída que rompió más que récords. En 1979, el doble de riesgo AJ Vacunas estaba persiguiendo la gloria y la gravedad. Interpretaba a George Kennedy en la película Steel y realizó una caída libre desde el 9º piso de una obra en construcción en Lexington, Kentucky. Fue un éxito rotundo. Incluso rompió el récord mundial. Pero poco después se enteró de que otro especialista, Dar Robinson, lo había superado. Vacunas no pensaba quedarse atrás.
Determinado a recuperar su título, volvió al sitio y subió más alto. 300 pies, exactamente. La multitud se reunió, las cámaras se encendieron y él saltó con una forma perfecta, directo hacia la enorme bolsa de aire. Pero el destino tenía un giro cruel preparado. La bolsa se rajó al recibir el impacto. Lo que debía ser un aterrizaje triunfal se convirtió en una tragedia. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero las lesiones eran devastadoras. Murió al día siguiente. Número 22. Peter O'Toole. Un dolor real con un giro absurdo. Corría 1968. En el rodaje del épico histórico The Lion in Winter, el legendario Peter O'Toole, famoso por sus interpretaciones intensas y su vida audaz fuera de escena, sufrió un accidente que pasó de intenso a demencial. Durante una escena en un bote, un movimiento brusco le arrancó la punta de un dedo. Pero en el estilo más O'Toole posible, el pánico no tuvo lugar. Tomó una copa de brandy, dejó el dedo dentro para conservarlo, porque ¿qué otra cosa haría un irlandés de verdad? Y luego se lo volvió a colocar con calma, lo vendó y siguió como si fuera un día más de trabajo. Semanas después, al quitarse las vendas, descubrió algo insólito. Se lo había pegado al revés. Suena a comedia negra, pero fue real. Excéntrico, crudo y totalmente inolvidable. Este extraño episodio se volvió una leyenda detrás de cámaras y un recordatorio de que hasta los íconos sangran. Y a veces lo hacen al revés. Número 21. Kate Lester. Tragedia en el camerino. Ella era elegancia, serenidad y ese aire clásico del viejo Hollywood. Kate Lester, actriz de la era silente, había visto la industria crecer desde los escenarios polvorientos hasta la pantalla plateada. Pero en 1925, durante el rodaje de The Amateur Cracksman, su historia se torció sin cámaras ni espectadores. Mientras se preparaba en su camerino, un simple calentador de gas explotó repentinamente. Las llamas envolvieron la habitación en segundos. Cuando llegó la ayuda, ya era tarde. Lester, símbolo de gracia, sufrió heridas fatales. No hubo escena filmada ni ovación final. Solo una tragedia silenciosa. Su muerte nos recuerda que el peligro en Hollywood no siempre está en los stands o focos. A veces acecha en los rincones más simples, esperando su próxima víctima. Número 20. Barrick Frisell y Alexander J. Penrod. Ambición congelada, final explosivo. En 1931, el cineasta Barrick Frisell buscaba lo imposible: capturar la majestad helada del Ártico para su película The Viking. Aunque el rodaje ya había concluido, Frisell quería más. Más peligro, más autenticidad. Se embarcó junto a su camarógrafo Alexander Penrod en un barco real, también llamado Viking, rumbo al hielo del Labrador. Su misión, filmar entre los témpanos brutales. Pero la naturaleza tenía otros planes. El 15 de marzo, el barco quedó atrapado entre bloques de hielo cerca de Horse Islands. Una carga de dinamita almacenada en la embarcación para romper el hielo explotó accidentalmente. La explosión arrasó el barco, matando a 27 hombres, incluyendo a Frisell y Penrod. Lo que buscaba ser una hazaña cinematográfica terminó en una destrucción feroz bajo el cielo helado. Número 19. Jack Randall. El sombrero, el caballo y la caída fatal. En 1945, los westerns estaban en su apogeo, y Jack Randall en la cima de su carrera. Conocido por su encanto rudo y habilidad para montar a todo galope, estaba filmando The Royal Mounted Rides Again cuando lo impensable ocurrió. En una escena típica de cabalgata veloz, el viento le arrancó el sombrero. Randall, fiel al personaje, ni lo pensó. Se inclinó en plena carrera para recuperarlo sin romper el ritmo. Pero el equilibrio a esa velocidad es traicionero. Se deslizó del caballo y chocó con un árbol violentamente. El equipo corrió a asistirlo, pero las heridas eran graves. Pese a la atención médica, Jack Randall murió poco después. Número 18. Robert King Bagot. Arrastrado por el mar. En 1966, Robinson Crusoe prometía llevar la aventura épica a la gran pantalla, con las cámaras rodando en las imponentes costas de Kauai, Hawái. Pero detrás de la belleza del océano se ocultaba una fuerza mortal. Robert King Bagot, un camarógrafo experimentado, estaba en una embarcación frente a la costa capturando la magia del paisaje. Entonces, sin previo aviso,
Una ola gigantesca se abalanzó sobre el barco. El impacto fue brutal. Bagot fue lanzado por la borda. El mar, despiadado y sin remordimientos, lo reclamó antes de que alguien pudiera hacer algo. La tripulación lo vio desaparecer horrorizada e impotente. La producción se paralizó. Walt Disney Productions, conocida por fabricar fantasía, ahora se sumía en duelo. Número 17. Eric Fleming. Ahogado en el abrazo de la jungla. Ese mismo año, Eric Fleming, actor reconocido por su papel en Rawhide, se encontraba en el corazón de Perú filmando la película de aventuras High Jungle. El rodaje pedía autenticidad salvaje, pero lo que capturaron fue una tragedia real. El 28 de septiembre, en los últimos días del rodaje, Fleming y su compañero Nico Manardos abordaron una canoa para filmar en el tempestuoso río Huallaga. La corriente era feroz, el agua implacable. La embarcación se volcó de repente. Manardos logró nadar hasta la orilla, pero Fleming fue arrastrado por el río y desapareció. Pasaron 3 días agónicos antes de recuperar su cuerpo río abajo. Tenía apenas 41 años. Un actor en ascenso que dio todo por el realismo y pagó el precio máximo. Su muerte no solo fue una pérdida para el cine, sino una lección. Cuando la cámara se adentra en tierras salvajes, la línea entre aventura y tragedia se vuelve invisible. Número 16. Butch Williams. Choque en el cielo irlandés. En 1970, los cielos sobre el mar de Irlanda se convirtieron en el escenario de uno de los accidentes más devastadores del cine. Zeppelin, una película bélica que buscaba capturar escenas aéreas espectaculares, se arriesgó y pagó caro. Durante una intensa toma de combate aéreo, un biplano réplica S-5 y un helicóptero Alouette, usado como cámara aérea, chocaron en pleno vuelo. La colisión fue brutal. Ambas aeronaves cayeron, llevándose consigo al asistente de dirección Butch Williams, hermano del productor Elmo Williams, al camarógrafo S.K. Kelly y a los pilotos Jim Litty y Gilbert Chumat. Lo que debía ser un triunfo cinematográfico se convirtió en una caída en llamas, vista con horror desde tierra firme. 4 vidas perdidas en un segundo. Víctimas de una búsqueda de realismo que cruzó límites fatales. Número 15. Charles Chandler. Realismo o imprudencia. Muerte en el set. Era 1915 y Hollywood estaba en pañales, crudo, caótico y obsesionado con la autenticidad. En el set de The Captive, el célebre director Cecil B. DeMille exigió un nivel de realismo nunca antes visto. Para una escena donde soldados derribaban una puerta, decidió entregarles munición real. Tras el rodaje, se les pidió cargar balas de fogueo para la siguiente toma. Pero en la confusión, uno de los extras cometió un error fatal. Al volver a rodar, se disparó una bala. Y esta vez era de verdad. El proyectil impactó en la cabeza del extra Charles Chandler, que murió al instante. El set se sumió en un silencio aterrador. Lo que debía representar la guerra se convirtió en guerra real. Chandler fue una de las primeras víctimas del espectáculo a toda costa. Una lección escalofriante. La magia del cine muchas veces se ha pagado con sangre. Número 14. Harold Lloyd. La bomba que no era parte del show. En el resplandor dorado de los años 20, Harold Lloyd era un rey de Hollywood, comediante querido, sonrisa imborrable, carisma sin fin. Pero detrás de esa sonrisa había una historia de dolor. Durante una sesión de fotos promocional para Haunted Spooks, Lloyd levantó lo que creyó un accesorio cómico. Una bomba falsa. Solo que no era falsa. El artefacto explotó en sus manos. Lloyd perdió el pulgar y el índice de la mano derecha. Además, quedó temporalmente ciego. Su carrera parecía acabada. Pero no para él. Volvió al cine con un guante protésico, ocultando siempre sus heridas. A lo largo de innumerables películas siguió haciendo reír mientras soportaba el dolor. Su historia no fue solo un accidente. Fue prueba del precio que algunos pagan para que el show continúe, cueste lo que cueste. Número 13. Gianni Russo. El método que se volvió locura El Padrino, 1972. Es una obra maestra que transpira violencia, poder y crudeza. Pero no todos los golpes fueron ficticios. Durante la icónica escena donde Sonny Corleone, James Caan, le da una paliza brutal a Carlo Rizzi, Gianni Russo, la línea entre actuación y agresión se desdibujó rápidamente.
Caan, conocido por su temperamento explosivo, llevó la escena a otro nivel. Arrojó a Russo por encima de una verja, le estampó un cubo de basura encima y desató su furia. El resultado fue tan intenso en pantalla porque lo fue en la realidad. Russo no estaba actuando. Realmente salió herido. Con 2 costillas fracturadas y el codo roto, el rumor dice que Caan tenía problemas personales con él. Y se los cobró durante el rodaje. Sea verdad o no, una cosa es segura. Russo terminó ensangrentado, magullado y eternamente ligado a una escena que cruzó los límites del arte. No fue solo drama. Fue dolor auténtico, atrapado para siempre en celuloide. Número 12. Jameson Parker. Cuando la vida real se volvió mortal. Jameson Parker, estrella de la popular serie de los 80 Simon and Simon, no necesitó un libreto para vivir un drama de vida o muerte. El 1 de octubre de 1992 discutía con un vecino por la suciedad que dejaban los perros. Insultos, rabia. Hasta que el vecino sacó una pistola. Le disparó 2 veces, una bajo el brazo izquierdo, otra en el derecho. Parker, sangrando y aturdido, sobrevivió gracias a una rápida atención médica. El agresor fue condenado a 9 años por intento de asesinato. Pero el daño emocional perduró. No fue una escena, fue horror real. Y en ese momento, la distancia entre Hollywood y la violencia cotidiana se evaporó. Número 11. Brandon Lee. La bala que no era de salva. El 31 de marzo de 1993, en el set de The Crow, la tragedia alcanzó un eco familiar escalofriante. Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, estaba filmando una escena clave. Su estrella comenzaba a brillar. El guión pedía un disparo dramático. La pistola debía estar cargada con balas de salva. Pero lo que nadie sabía es que aún quedaba un fragmento de bala real en el cañón, tras una ronda de prueba previa. Cuando se disparó, se comportó como una bala de verdad. Impactó a Lee en el abdomen. Colapsó. Y esta vez no era actuación. Colapsó. Y esta vez no era actuación. Fue operado de emergencia. Murió horas después. Tenía solo 28 años. Lo que sería su papel consagratorio se transformó en una despedida que Hollywood jamás superó. Brandon no solo murió en escena, se convirtió en símbolo trágico del peligro escondido en la ilusión de seguridad. Número 10. Kevin Costner. Estrella azotada por la tormenta. Waterworld, 1995. Fue una de las producciones más ambiciosas y caóticas de la historia del cine. Pero para Kevin Costner, ese caos casi le costó la vida. En una escena crucial, su personaje estaba atado al mástil de un trimarán en plena tormenta. El océano debía rugir. Pero no así. Un verdadero temporal estalló durante el rodaje frente a la costa de Hawái. El viento aullaba, las olas golpeaban el barco con furia y Costner, aún atado, era zarandeado como una marioneta. La tripulación miraba horrorizada, sin saber si su estrella iba a sobrevivir. Los protocolos de seguridad se forzaron al límite. Finalmente, un equipo de rescate logró desatarlo. Costner salió ileso, pero conmocionado. La escena quedó en el montaje final, pero detrás de esa imagen heroica había un encuentro real con la muerte. Waterworld no necesitó efectos especiales. El océano trajo su propia furia. Número 9. George Clooney. Torturado de verdad. En Syriana 2005 Kinkimukyo, George Clooney se sumergió en el papel más oscuro de su carrera. Un agente de la CIA atrapado en un mundo de política y dolor. Pero nada en el guión lo preparó para lo que vendría. Durante una escena de tortura atado a una silla, la estructura se volcó de repente. Su cabeza chocó brutalmente contra el suelo de cemento. La lesión desgarró la membrana espinal causando una filtración de líquido cefalorraquídeo. El dolor era indescriptible. Clooney lo describió como una presión constante, aplastante, dentro del cráneo. Pasó semanas postrado, enfrentando pérdidas de memoria y una depresión tan profunda que consideró quitarse la vida. Se recuperó, pero con cicatrices reales, físicas y emocionales. Su actuación premiada no fue solo método, fue supervivencia. Syriana no solo transformó su carrera, estuvo a punto de destruirla. Número 8. Steve Irwin.
La raya que detuvo al mundo. El 4 de septiembre de 2006, el querido experto en fauna salvaje Steve Irwin filmaba Ocean's Deadliest en la Gran Barrera de Coral de Australia. Conocido por enfrentarse a cocodrilos y peligros con una sonrisa, Irwin no le temía a nada, hasta que el océano se volvió en su contra. Durante una pausa entre tomas, mientras buceaba en aguas poco profundas, Irwin se acercó a una raya buscando una toma pacífica. En segundos, el animal lanzó su cola barbada, atravesando el pecho del presentador y perforando su corazón. Irwin extrajo el aguijón con sus propias manos. Pero era demasiado tarde. Murió en minutos, con su camarógrafo impotente a su lado. El mundo quedó paralizado. El cazador de cocodrilos, quien enseñó a amar a la naturaleza salvaje, había caído. Su muerte no solo fue trágica, fue imposible de aceptar. La naturaleza, su mayor pasión, se convirtió en su último enemigo. Número 7. Rodney Mitchell. La escena de persecución que nunca llegó a la meta. En 1980, The Dukes of Hazzard era sinónimo de velocidad desenfrenada y encanto sureño. Detrás de las persecuciones salvajes y el caos cómico, se escondía una tragedia inesperada. Durante los ensayos para una escena de persecución, el equipo probaba ángulos con un camión especialmente modificado. A bordo iba Rodney Mitchell, joven asistente de cámara. El vehículo perdió el control y volcó. Rodó con violencia, hiriendo a 8 miembros del equipo. Mitchell murió en el acto. No era actor, ni doble de riesgo. Era parte del motor invisible que da vida a la acción. Y su vida quedó atrapada en una escena que nunca se filmó. Número 6. Boris Sagal. Un giro mortal en la dirección equivocada. En 1981, el reconocido director Boris Sagal trabajaba en la miniserie World War II en Oregón. La producción vibraba alrededor del Timberline Lodge. Sagal se preparaba para abordar un helicóptero, pero en un instante de desorientación caminó en dirección equivocada. Entró directamente en el rotor trasero girando. El impacto fue devastador. Fue parcialmente decapitado. Lo trasladaron a un hospital en Portland. Murió 5 horas después. No fue una escena, ni una ficción. Fue la cruda realidad en un entorno de alto riesgo. Su muerte sacudió a la industria, no solo por su brutalidad, sino por lo absurdo del error. Un hombre que dirigía con visión y control, perdió todo en un momento de caos. Número 5. Jackie Chan. La acrobacia que casi mata a Mosende da una leyenda. En 1986, durante el rodaje de Armor of God, Jackie Chan, ya ícono del cine de acción, se enfrentó a una escena que parecía simple: saltar de un muro a una rama. Para muchos, una maniobra sencilla. Pero Jackie, que siempre insistió en hacer sus propios stunts, terminó al borde de la muerte. Mientras las cámaras rodaban, saltó, y la rama se rompió. Chan cayó 5 metros, aterrizando de cabeza sobre una roca. El impacto le fracturó el cráneo y un fragmento óseo se incrustó en su cerebro. Fue operado de urgencia y sobrevivió. Pero desde entonces lleva un agujero permanente en la cabeza, cerrado con un tapón plástico. También perdió parte de la audición en el oído derecho. Y después, volvió a trabajar. Porque eso es Jackie Chan: valentía, locura y entrega sin límites. Aquella no fue solo una caída. Fue el día en que el cine de acción estuvo a punto de perder a su héroe más audaz. Número 4. Dar Robinson. El salto final. Dar Robinson era leyenda entre los dobles de acción. Famoso por saltos de infarto, como el que hizo desde la Torre CN de Toronto, su nombre era sinónimo de riesgo calculado. Hasta que, en 1986, mientras grababa Million Dollar Mystery, se enfrentó al que sería su último desafío. La escena pedía que saltara en motocicleta desde un acantilado. Lo hizo con precisión impecable. Pero al terminar, mientras intentaba frenar y salir del área segura, los frenos fallaron. La moto se desvió. Robinson cayó de un verdadero acantilado y murió. Sin explosiones, sin efectos visuales. Solo silencio, shock y el vacío que dejó alguien que dedicó su vida a desafiar la gravedad. Dar Robinson no era solo un stuntman. Era pionero. Y en su último salto,
Recordó al mundo que nadie está por encima de la caída. Número 3. Roy Kinnear. Una cabalgata hacia el final. Roy Kinnear fue un actor querido, de esos que llenan la pantalla con ternura y comedia. Lo vimos brillar en Willy Wonka y la fábrica de chocolate y en tantas otras. Pero en 1988, mientras grababa The Return of the Musketeers en Toledo, España, una simple escena acabó con su vida. El guión le pedía cabalgar sobre calles empedradas. Nada extremo. Pero el caballo resbaló. Kinnear cayó. Se rompió la pelvis. Parecía una lesión grave, pero no mortal. Al día siguiente, sufrió un infarto letal causado por el trauma del golpe. Tenía solo 54 años. No fue una papepiduay, una bati, talla épica, ni un gran peligro. Fue una escena común que salió mal. Su muerte estremeció al mundo del cine. Un recordatorio de que hasta lo rutinario puede esconder peligro. Número 2. Vic Morrow y dos niños. El crepúsculo que se tornó oscuridad. El 23 de julio de 1982, el set de Twilight Zone. The Movie se transformó en pesadilla. Vic Morrow filmaba una escena de guerra corriendo por un campo de batalla con dos niños en brazos. Explosiones iluminaban la noche. Pero el sonido que nadie esperaba llegó, un helicóptero perdiendo el control. La pirotecnia golpeó la nave que volaba abajo. En segundos giró fuera de control. Las hélices atravesaron el set. Morrow y los dos niños murieron al instante. Todo ocurrió ante las cámaras encendidas. La tragedia sacudió Hollywood, forzando cambios radicales en las normas de seguridad. Pero ninguna regulación podría deshacer lo sucedido. La escena que debía representar horror, lo causó de verdad. El momento más oscuro del cine. Número 1. Sylvester Stallone. Un golpe directo al corazón Rocky IV era dolor, gloria y pura adrenalina. Pero detrás de esa épica final, Sylvester Stallone rozó la muerte. Para darle realismo a la pelea entre Rocky e Ivan Drago, Stallone y Dolph Lundgren acordaron lanzarse golpes reales. Grave error. Lundgren, luchador entrenado, descargó un golpe devastador al pecho de Stallone. El impacto hizo que su corazón se inflamara. La presión arterial se disparó a más de 200. Tuvieron que trasladarlo por aire desde Canadá a un hospital en California. Pasó 8 días en cuidados intensivos, al borde del abismo. Lo que debía ser realismo cinematográfico se convirtió en una tragedia evitada por centímetros. Para Stallone, no fue solo una escena. Fue una lección brutal. Hasta los héroes sangran cuando la cámara no corta. Gracias por llegar hasta el final. Acabamos de explorar el lado más inesperado de la fama. Muertes absurdas, cotidianas, trágicas, sin explicación aparente. Cada historia revela cuán frágil puede ser incluso la vida más admirada. No fue escándalo ni adicción. Fue una caída, un objeto, un segundo. Este capítulo no exagera. Es un homenaje a lo humano, a esa vulnerabilidad que todos compartimos. Si alguna historia te hizo pensar, dale, me gusta y suscríbete. Hay más verdades ocultas tras el telón. Compártelo para que otros descubran este otro lado de la fama. Y cuéntanos, ¿qué historia te pareció la más absurda, la más triste o la más real? Gracias por mirar más allá del brillo. Nos vemos en el próximo episodio.